Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Lilia Castillo Martínez y en esta ocasión hablaré de la evaluación de la composición corporal con énfasis en impedancia bioeléctrica. Como ustedes saben, nosotros como nutriólogos para nosotros como nutriólogos es muy importante hacer la evaluación del estado de nutrición, la cual es la interpretación de la información obtenida a partir de diversos métodos para identificar poblaciones o individuos en riesgo de o con malnutrición, hablando de obesidad o desnutrición, y sabemos que si lo identificamos a esta malnutrición, vamos a ver, encontrar o va a haber mayor probabilidad de riesgo de mortalidad, y que es importante tener un buen estado de nutrición porque esto disminuye los periodos de recuperación y la estancia hospitalaria. Porque además, este estado de nutrición, el problema es que normalmente lo clasificamos o identificamos a partir del índice de masa corporal y del peso. Sin embargo, en esta imagen lo que pueden observar es que sujetos con un peso normal pueden tener una cantidad de masa muscular menor, y eso tener implicaciones para el pronóstico o para como la respuesta a diversos tratamientos, o al contrario, en sujetos con obesidad que nosotros los ponemos a dieta, no les damos ejercicio, pero resulta que son sujetos con obesidad sarcopénica, y de lo más importante, además de la alimentación, pues tendría que hacerse hincapié en el ejercicio de resistencia, por ejemplo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no solo es el índice de masa corporal, sino la composición corporal, y que hay distintos fenotipos de esta, ¿no? Como la sarcopenia, como la obesidad sarcopénica, como la caquexia. Y esto es importante porque a partir de eso nosotros vamos a tener, por ejemplo, disfunción del sistema inmune, que como ahorita está muy la enfermedad de COVID-19, sabemos que los sujetos con obesidad, pero no solo eso, no solo obesidad, sino con un exceso de tejido adiposo y una disminución de la masa muscular, pues hay respuesta a antígenos disminuidas, hay deterioro disminuida y deterioro funcional de las células naturales, de las células dendríticas y los macrófagos, lo cual nos va a traer una disfunción del sistema inmune a través de estos mecanismos de activación inflamatoria. Y como les comentaba, no solamente es importante que nos fijemos en la cantidad de masa grasa, sino también de la cantidad de masa muscular, ya que a menor masa muscular vamos a tener menor cantidad de glutamina intracelular, y esto nos disminuye también la función inmune, y vamos a tener en los sujetos que son obesos menores cantidades de las células inmunitarias que nos protegen, ¿no? Entonces es muy importante, no estoy hablando de glutamina sérica porque eso es independiente, no es solamente suplementar, sino más bien aumentar la masa muscular para tener mayor cantidad de glutamina muscular. Entonces, los objetivos de la evaluación nutricional y per se de la composición corporal sería la identificación de individuos en riesgo, el tratamiento que vamos a hacer, que es más adecuado, como lo comentábamos, no solo nutricional, sino también de ejercicio, y por supuesto el médico, ya que si nosotros encontramos a sujetos que no están estables en esta cuestión médica, pues, por ejemplo, mayor inflamación, pues no va a funcionar idóneamente nuestro tratamiento. Y además, una vez que estemos ya implementando el tratamiento, pues necesitamos ver su eficacia, hacer monitoreo y a partir de eso hacer modificaciones. Entonces, sabemos que los indicadores para la evaluación del estado de nutrición están los clínicos, dietéticos y bioquímicos, y dentro de los clínicos vamos a encontrar la composición corporal, y que la composición corporal para términos de estudio la dividimos en 5 niveles. El atómico, que es más para estudios de laboratorio, estudios de investigación, que es análisis por activación de neutrones; el nivel molecular, el celular, el tisular, y el 5, que es el nivel corporal, que es la suma de todos los componentes de cada nivel, y sería pues el peso. El nivel molecular es el modelo que más se utiliza actualmente y donde está más publicado, y es a partir de este que dividimos el cuerpo en cantidad de masa libre de grasa, incluyendo la masa ósea,
y el porcentaje de grasa. Dentro de la masa libre de grasa, como les digo, es la masa ósea, pero también encontramos el agua corporal total. Dentro de los métodos que utilizan este modelo, este nivel molecular, es el peso bajo el agua, la impedancia bioeléctrica y la densitometría. El nivel celular sería dividir en componentes más pequeños, sobre todo el agua, que sería líquido extracelular, agua intracelular, pero además tener la masa celular corporal. Dentro de los métodos que utilizan el nivel celular se le da la dilución isotópica con deuterio y el sistema tisular nos divide el tejido adiposo en subcutáneo y visceral. También podemos detectar solamente el músculo esquelético y los métodos que se utilizan sería resonancia magnética y tomografía. Los métodos también los vamos a dividir dependiendo del objetivo de estudio, que serían los epidemiológicos, como la antropometría, que es la menos costosa y que podemos utilizar en poblaciones muy grandes, de investigación o técnicas de referencia, como el peso bajo el agua o el peso hidrostático, la pletismografía, el análisis de activación por neutrones, la resonancia o la tomografía, aunque estos sí es parte del tratamiento, del diagnóstico o del monitoreo de los pacientes, también los podemos utilizar, el potasio corporal, para la clínica, perdón, y el potasio corporal total. Y los clínicos que se basan en ecuaciones de predicción serían la impedancia bioeléctrica, la densitometría por absorciometría dual de rayos X. La impedancia bioeléctrica vamos a ver que también la podemos utilizar sin tener en cuenta las ecuaciones, porque esto nos limita un poco. Entonces, como ustedes saben, la hidrodensitometría se utilizó muchas veces como estándar de oro y a partir de esto se hicieron muchos modelos y se basan muchas de las ecuaciones. Lo que se hace es se obtiene la densidad corporal a partir del volumen corporal que se obtiene bajo el agua y se calcula la densidad y a partir de la densidad el porcentaje del peso que corresponde a grasa a partir de ecuaciones de predicción de Siri, Brosek o ambas. La desventaja es que se requiere cooperación del sujeto, que no es portátil y que si hay variación en la hidratación, pues de la masa libre de grasa, no nos dan resultados certeros, ¿no? O hay un error en estos resultados. La pletismografía por desplazamiento de aire es el mismo principio del peso bajo el agua, sin embargo, pues aquí tenemos la ventaja de que el sujeto no tiene que meterse bajo el agua y las cámaras, porque tiene dos cámaras, miden este cambio, hacen como el símil de meter el sujeto al agua. Sin embargo, la desventaja es que es un equipo caro y que se debe considerar también el volumen residual pulmonar y que no es portátil. El método que más utilizamos todos es la antropometría, que sabemos que mide la medición de las variaciones de las dimensiones físicas y que pues podemos tomar los pliegues, ¿no? El grosor del tejido adiposo, podemos tomar las circunferencias y yo les diría que también las ecuaciones pueden tener error y que también depende de qué ecuación estén utilizando, es la técnica o el sitio en donde se va a tomar la medida. Entonces yo les sugiero que si deciden, sobre todo por ejemplo en deportistas que son o en sujetos con pesos normales donde no hay tanto error en la medición o es más factible tomarlos, se fijen en el artículo de donde se obtuvo la ecuación y se verifique los sitios en donde se debe de tomar, por ejemplo, la circunferencia de brazo o el largo de brazo, porque hay diferentes técnicas y eso, pues, por supuesto que va a hacer que difiera la cantidad o la circunferencia que yo mida y entonces no estoy haciendo lo correcto porque estoy utilizando una técnica para una ecuación de predicción que se utilizó otra técnica. Puede tener menor precisión y reproducibilidad, sobre todo en sujetos en adultos mayores o en sujetos con índice de masa corporal elevados, ¿no? Y, por ejemplo, el índice de masa corporal no detecta cambios en la composición corporal, aun cuando no hay pérdida de peso, por ejemplo, la sarcopenia, la retención de líquidos o en sujetos atletas, en donde el peso puede ser mayor, pero puede ser por masa libre de grasa o por masa muscular.
La famosa densitometría, pues se basa en que una fuente de rayos X proporciona un amplio de fotones con un filtro que los convierte en picos de alta y baja energía mediante una fuente de voltaje pulsátil. Entonces, los fotones radioactivos van a atravesar el tejido del sujeto y se van a atenuar hasta el grado que depende de la composición básica de los tejidos. Los elementos con bajo peso atómico van a atenuar poco los fotones, mientras que los elementos como el calcio, como la masa ósea, van a tener mayor atenuación. Ese es como el principio de la densitometría. Es relativamente costoso, existe exposición a radiación y, por ejemplo, no puede utilizarse en personas embarazadas, en mujeres embarazadas o en sujetos muy obesos porque no cabría. La tomografía axial computarizada, como les decía, por ejemplo, en sujetos con cáncer, ya se utiliza para el diagnóstico y para el seguimiento del tratamiento y entonces podemos nosotros, si se tiene el software disponible, pues también utilizarlo para que nos proporcione imágenes de cortes transversales de alta resolución a través de regiones anatómicas. Es muy importante que ustedes estén capacitados o estandarizados para si se toma, de acuerdo a la literatura, L4, L5, L3, ¿no? Que sería en el eje donde y la posición en donde yo voy a tomar estos cortes transversales y voy a obtener a partir de eso los volúmenes que se van a convertir en masa con base a densidades de tejidos específicas o se pueden medir por área. Y entonces el tejido adiposo, el blando y el óseo varía en intensidad de píxeles y permiten la separación de sus componentes. Por ejemplo, podemos evaluar si existe o no sarcopenia. Bueno, en este caso sería masa muscular disminuida con la tomografía. Podemos observar que aquí obtenemos el área de la masa muscular y en hombres, por ejemplo, se ha reportado que si tienen menos de 55 y en mujeres menos de 39 centímetros cuadrados por metro cuadrado, pues clasificaríamos a los sujetos con una masa muscular baja. Pero la tomografía no solo nos da la ventaja de la cantidad de masa muscular, sino la calidad del músculo, que se evalúa por la cantidad de infiltración grasa en el músculo esquelético, que ya le estaríamos llamando mioesteatosis, y se evalúa mediante tomografía o resonancia, y lo que nos dice es que a menor atenuación o radiodensidad, mayor es la cantidad de infiltración grasa del músculo, y nos lo da en unidades Hounsfield y la cantidad de muscular normal y de calidad, pues estaría entre 30 y más 50, ¿no? Aquí observamos un sujeto con una masa muscular, una cantidad de masa muscular adecuada y una calidad muscular también adecuada. En este sujeto tenemos menos masa muscular, pero no está infiltrada, no hay mioestatosis, y en este caso hay muy poca masa muscular y está además infiltrada. Tenemos también la impedancia bioeléctrica. Esta se basa en la resistencia a una corriente alterna como función de la composición corporal. O sea, nosotros mandamos una corriente alterna y medimos qué tanto se tarda en regresar a esa corriente. El músculo esquelético va a tener menor resistencia a la corriente eléctrica porque tiene un alto contenido de líquidos y electrolitos. Entonces, no va a haber tanta resistencia si tenemos mucha masa muscular, pero también puede ser que el sujeto tenga edema y no masa muscular y también haya resistencia. El tejido adiposo va a tener mayor resistencia a la corriente por su poco contenido de agua. Entonces, esta es la base básica. Ahora sí que es el principio básico de la impedancia bioeléctrica y vamos a tener diversos tipos de equipos, vamos a llamarlos así. Yo lo que les recomiendo es que ustedes escojan el equipo tetrapolar, es decir, que tenga por lo menos 4 electrodos y que se mida al sujeto recostado, porque también depende de eso, va a ser la distribución de líquidos y como vamos a observar, pues eso también nos sirve para hacer varias inferencias y mediciones. Como les comentaba, la impedancia se basa en la corriente alterna y aquí solamente quiero mostrarles que puede ser tetrapolar, pero que solo el sujeto esté parado y entonces eso, la distribución de los líquidos va a ser distinta. La tetrapolar, pero que el sujeto esté acostado y que los electrodos se pongan como se los mostré.
Y hay otros equipos que tienen más de 4 electrodos que, bueno, también podrían utilizarse. Los equipos, hay diversos, esto es del RJL Systems. Al final, después de la medición, que bueno, vamos a anexar el video en donde se ve el ejemplo de cómo se hace la medición, nos arroja diversos parámetros. Como decíamos, puede ser masa libre de grasa, puede ser agua corporal total. Es importante no confundir la masa libre de grasa con la masa musculoesquelética y diversas cuestiones. Todo esto está basado en ecuaciones de predicción en función del modelo de 2 compartimentos que veíamos. Y como les comento, la precisión para el cálculo de masa grasa y masa libre de grasa varía en estados de hidratación alterados, en ancianos y en sujetos con índice de masa corporal mayor a 34. Aquí nos dice que la impedancia no suele ser confiable en la evaluación del cambio a corto plazo en la masa corporal si los valores se obtienen de ecuaciones de predicción. Y por eso yo les recomendaría que si los pacientes, ustedes saben que tienen edema o que tienen una alteración en la hidratación, no utilicen las ecuaciones de predicción. Lo que les recomiendo es que tomen en cuenta los parámetros directos de los equipos de impedancia. Me voy a regresar tantito. Cuando nosotros le prendemos, por ejemplo, en este equipo, les va a dar la resistencia, le picamos acá, les da la reactancia, y eso es lo que el equipo está midiendo de forma directa. Nosotros a partir de estos parámetros podemos hacer las elipses de tolerancia que ahorita les voy a enseñar y podemos obtener el ángulo de fase, que es un indicador del estado de nutrición que está muy en boga y que se ve que también nos habla de un buen o mal pronóstico. Entonces, las ecuaciones pues van a depender de dónde se hicieron, del número de sujetos, de cuál fue su estándar de oro y como les digo, se ha generalizado que la impedancia no sirve, pero yo les recomiendo que, como les digo, utilicen equipos tetrapolares, que el sujeto se mida acostado y que nos dé específicamente resistencia, reactancia y ángulo de fase totales, porque va a haber equipos que nos den segmentarios y no nos va a servir para lo que les voy a explicar. La resistencia, recuerden que es inversamente proporcional al agua, a más resistencia menos agua, a menos resistencia más agua. Y la reactancia se asocia con masa muscular, con masa celular corporal. No sé si lo dije bien, a más resistencia menos agua, a menos resistencia más agua. Y esto es lo que les quería comentar de las elipses. Piccoli, junto con otros médicos y físicos, hicieron este método donde nosotros la resistencia la dividimos entre la estatura en metros, perdón, la reactancia y la resistencia. Si esta es la resistencia y esta es la reactancia, tenemos estos ejes y tenemos el ángulo de fase. Y lo que hicieron fueron elipses de tolerancia, que no son más que las desviaciones estándar o los percentiles. Recordemos que el percentil 50 y el 75 nos hablaría de la normalidad, o los sujetos que están normales en su composición corporal. Los que están en el 95 o fuera del percentil 95 o más de 2 desviaciones estándar o menos de 2 desviaciones estándar, serían sujetos que tendrían composición corporal anormal. Además, también nos habla de la hidratación. Podemos cruzar una línea aquí y si el sujeto está por abajo de esta línea, tiene sobrehidratación, tiene edema, y el sujeto, si cruzamos la línea acá hacia arriba de 75, nos habla de que ya hay deshidratación e incluso podemos clasificarlo más en moderada, normal o severa, dependiendo de este hidrograma. La ventaja de este método, como les digo, es que no tiene que ver con las asunciones o los supuestos de que el sujeto tiene que tener hidratación normal y que además nos permite evaluar de forma simultánea la cantidad de masa muscular o menos, más o menos masa muscular o grasa y más o menos fluidos. Entonces, este sujeto, por ejemplo, en este ejemplo nos permitió diferenciar la pérdida o ganancia de tejido blando del líquido. Entonces, este sujeto es un sujeto con insuficiencia cardíaca
que inició con terapia diurética y que disminuyó de peso. Si lo que como observan aquí, si se desplaza hacia arriba o hacia abajo, nos habla de más o menos líquido. Si se desplaza hacia abajo, más líquido; si se desplaza hacia arriba, menos líquido. Entonces también nos puede hablar de que nos estamos pasando, por ejemplo, en la diálisis. Y si se desplaza hacia la derecha, estamos teniendo pérdida de tejidos blandos, o si se desplaza a la izquierda, estamos teniendo ganancia de tejidos blandos. En el caso de los sujetos que tienen anorexia, por ejemplo, pues sí, esperaríamos o quisiéramos idealmente que tuviera un desplazamiento hacia la izquierda. Volviendo al ejemplo, este sujeto perdió peso, pero si se fijan, el desplazamiento es hacia arriba. No tenemos como un desplazamiento necesariamente hacia más tejidos blandos. Lo que observamos es que hubo una pérdida de líquido por esta presencia de diurético. Entonces, en este sujeto tendríamos que seguir monitorizando para que no nos pasemos a que se deshidrate, y que además, con un plan de alimentación y ejercicio, pues el sujeto suba su masa muscular o su masa grasa, si es el caso que pasa. Incluso nos ha permitido diferenciar entre clases funcionales, porque además recordemos que la clase funcional es a partir de la New York Heart Association. La clase 1 es que no hay síntomas, la clase 2 es que ya hay dificultad para respirar, disnea, fatiga, etcétera. La clase 3 también tenemos mucho más síntomas. Con el esfuerzo, y lo que observamos es que aquí, como a mayor clase funcional, pues que también nos estaría hablando de mayor cantidad de líquido, pues hay más desplazamiento hacia abajo de las elipses. También podemos observar aquí con el índice de masa corporal cómo también nos permite diferenciar entre mayor índice de masa corporal y mayor desplazamiento hacia la izquierda. Sabemos que con porcentajes de grasa, pues podemos clasificar con un exceso de grasa a los sujetos con índice de masa corporal de 30, por ejemplo. En el caso de los hombres sería 29, y en el caso de las mujeres sería de 37 si tomamos en cuenta el IMC de 30. A partir de un porcentaje de grasa de 31 ya estamos hablando de sobrepeso, y en el caso de los hombres de 21. Eso lo podemos también diferenciar con las elipses, con el método de análisis vectorial por impedancia dieléctrica. Este método, por ejemplo, también es muy útil y nos permite ver lo que no vemos si solo nos vamos con el peso, ¿no? Porque por ejemplo, son sujetos que sufrieron una cirugía bariátrica, que se intervinieron, y que al principio de la cirugía, esto cada puntito es un sujeto. Lo que ustedes observan aquí es que la mayoría de los sujetos se encuentran en el cuadrante de obesidad. Perdónenme, me voy a revisar tantito porque eso no se los comenté. Los sujetos que están después del percentil 75, es decir, en el 95 o más del 95, si están en este cuadrante, los vamos a clasificar con obesos, como obesos, pero con masa muscular conservada. De este lado serían los atléticos, es decir, los sujetos como los fisicoculturistas con un exceso de masa muscular, vamos a llamarlo así. De este lado estarían los delgados, que sería, por ejemplo, los sujetos con anorexia, que tienen muy poca grasa y muy poca masa muscular. Y de este lado vamos a tener los sujetos obesos los caquéticos, o los sujetos obesos sarcopénicos, que son los sujetos que han tenido una pérdida de masa muscular severa, pero que podrían tener todavía masa grasa. Entonces, regresando al ejemplo, nosotros observamos aquí que ya no se muestra, que los sujetos que estuvieron, me voy a salir tantito, que tuvieron cirugía bariátrica, antes de la cirugía bariátrica se encontraban sobrehidratados. ¿Se acuerdan que dijimos que hacia abajo de esta elipse roja serían sobrehidratación? Hacia acá serían sujetos obesos, entonces son sujetos clasificados con obesidad, con sobrehidratación o con caquexia. Y conforme fue pasando el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años de la operación, ¿qué fue lo que pasó? Los sujetos fueron migrando no hacia arriba, que esperaríamos, ¿no? Están perdiendo peso y entonces se están normalizando, ¿no? Se están caquetizando. Todos,
al final de los 4 años de seguimiento presentaron caquexia. ¿Qué quiere decir? Que no solo nos tenemos que basar en la pérdida de peso, porque recordemos que si tenemos una pérdida de masa muscular excesiva, pues vamos a tener incluso riesgo de neumonía, y esto pues nos habla también de mal pronóstico, hay mayor probabilidad de morbimortalidad. Entonces a estos sujetos no solo hay que hacer que bajen de peso, sino que se alimenten de forma correcta, no menos y poquito nada más, sino de forma correcta, y que además hagan ejercicio. Además, esta técnica de impedancia bioeléctrica nos permitió, por ejemplo, determinar factores de riesgo asociados al deterioro de la clase funcional, que los pacientes no tenían disnea y tenían buena capacidad para el esfuerzo, para caminar, etcétera. Y sin embargo, si el sujeto perdía más de 5% de la resistencia entre la estatura, tenía un riesgo de este OR para tener deterioro de la clase funcional. Recuerden que aquí se perdió resistencia, estamos teniendo menos resistencia, es decir, más agua. El sujeto se estaba edematizando y por lo tanto tenía disnea y fatiga al esfuerzo. Ahora, resulta que los sujetos pueden tener, según nosotros, edema y exceso de agua, pero a lo mejor este líquido no se encuentra dentro del espacio vascular, sino está fuera del espacio vascular. En ocasiones existe acumulación de este líquido extracelular, el cual no puede pasar al espacio intracelular ni al intravascular, dando lugar a hipovolemia. El sujeto se desmaya, el sujeto se siente mal, el sujeto está hipotenso, y entonces esto aumenta los requerimientos hídricos. Aunque clínicamente sigue existiendo edema, el líquido se encuentra fuera. Y entonces, si yo le doy diurético a este sujeto, ¿qué pasa? Pues tenemos daño renal, porque el líquido que yo quiero sacar mediante el diurético no está donde debe de estar, que es en el vaso. Entonces, la impedancia también nos permite, con el índice, el índice de impedancia que se obtiene de un equipo de múltiples frecuencias. La impedancia lo podemos obtener a una sola frecuencia, que es la que normalmente es la de 50 kilohertz, que es la que nos da los equipos que se llaman de monofrecuencia, y los equipos de multifrecuencia nos dan a varias frecuencias, pero existe, por ejemplo, el Bodystat, que nos habla de, nos da impedancias o a frecuencias de 200, 100, 55. La frecuencia de 200 o la impedancia de 200 nos hablaría de agua intracelular, es decir, como hay más corriente eléctrica que se envía, pues esta pasa por del espacio extra al intracelular. Y la de 5, que es muy chiquita, nada más llegaría hacia el espacio extracelular, perdón. Y entonces dividimos lo que nos da del valor de impedancia de 200 entre el 5, y eso nos da el índice de impedancia. El índice de impedancia es un indicador de distribución de agua corporal y deterioro celular. Entre más cercano a 1 nos va a hablar de mayor deterioro. ¿Por qué? Porque estamos igualando la cantidad de agua extracelular a la intracelular. Y recuerden que tenemos que tener mayor cantidad intracelular. Entonces, si la membrana celular está dañada, pues va a haber fuga del agua intra al extra, y por lo tanto podemos tener este índice de impedancia similar a 1, y en individuos sanos puede ser de 0.65 a 0.75, y en individuos graves de 0.86 a 1. Y incluso nosotros encontramos que el índice de impedancia se correlacionaba de forma significativa, pero negativa, con la albúmina sérica. Entonces ustedes van a encontrar muchas veces en sujetos graves que tienen índice de impedancia de 0.86, 0.87 y albúmina, concentraciones de albúmina muy baja y de hemoglobina. También podemos valorar la impedancia de forma segmentaria, por ejemplo, cuando tenemos problemas cardiovasculares o cuando tenemos lesiones, y también podemos asociarlo o evaluarlo junto con la albúmina, el sodio y la creatinina, para ver lo que les comentaba, si estamos teniendo edema pulmonar o estamos teniendo líquido fuera del espacio vascular, y sugerirle al médico que lo considere antes de dar
terapia diurética. Incluso también en este otro modelo de regresión que hicimos para predicción del deterioro de la función renal, encontramos que un índice de impedancia de más de 0.85 se asociaba 5 veces al riesgo de este deterioro renal con un intervalo de confianza significativo. ¿Sí? Aquí hay un error, pero es estadísticamente significativo. Entonces, es importante que nosotros también utilicemos la impedancia no solo para quedarnos con cuánta grasa y cuánta masa muscular tiene, que además si tienen más agua, nos va a salir que tiene mucho músculo y es un error. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto y que nosotros podemos, como nutriólogos, incluso sugerir y ayudar a la guía de tratamientos, no solo para nutrición, por ejemplo, ¿no? Para dar tratamientos nutricionales, sino también para guiar, por ejemplo, el tratamiento con diuréticos. Si nosotros no tenemos posibilidad de tener un equipo de composición corporal, pero tenemos posibilidad de obtener un dinamómetro, pues es una buena aproximación a la masa muscular. Nos da fuerza, por supuesto, pero se ha encontrado que la fuerza de mano se asocia a la cantidad de masa muscular y por supuesto que si yo le doy una dieta a un sujeto, una dieta de restricción y lo que va bajando peso, pero también va bajando fuerza, pues no está haciendo un adecuado tratamiento porque yo lo que quiero es que se pierda grasa, también se va a perder un poco de masa muscular, pero queremos que sea en menor proporción. Entonces la dinamometría mide la fuerza de empuñadura o extensión eh, voluntarios de individuo. Esto sí se necesita que el sujeto sea consciente porque tiene que ser voluntario, tiene que ayudarnos el sujeto a hacer la medición. Se determina la cantidad de músculo en el brazo del individuo para que a partir de esto evaluemos la reserva muscular y el intervalo de normalidad es amplio, pero sirve para evaluar cambios en un mismo individuo. Como les digo, si un sujeto tenía 30 y a la próxima vez que lo vemos tiene 25, pues ya no está, ahí algo nos tiene que saltar y tenemos que ver qué está pasando. Además de la masa muscular, los resultados van a depender de la dinamometría, del nivel de conciencia de los individuos y la cooperación, la presencia, por ejemplo, de artritis u otros trastornos neuromusculares y la inducción del dolor por dinamometría. Si hubo una lesión y hay dolor, pues no va a ser la aprensión total que debería de tener. Entonces, es importante tomar en cuenta estos aspectos. Y nosotros nos dimos a la tarea en este artículo, que aquí podrán observar la referencia, de obtener valores de referencia de fuerza. Y lo que se dice es que dinapenia, o sea, una fuerza disminuida, se va a estar con los valores por debajo de 2 desviaciones estándar de población joven y sana, y estos serían los valores a partir de esto, ¿no? Aquí lo tenemos por mujer y por hombre. Y no solo eso, nosotros también podemos definir a partir de la cantidad de la fuerza, si existe una sarcopenia, como les digo, con la fuerza podemos hablar de sarcopenia probable. Si ya tenemos también la cantidad de músculo, pues podemos hablar de sarcopenia confirmada o hacer una prueba por ejemplo, de caminata, ¿no? Y nos hablaría de la severidad. Si no tenemos un dinamómetro, podemos utilizar este cuestionario para que a partir de eso pues también hablemos de sospecha de sarcopenia. Y esta, bueno, sería la bibliografía recomendada. Y pues no me queda más que despedirme y subiré junto con un video en donde se hace de forma práctica la evaluación de la composición corporal. Muchísimas gracias.